¿Cuáles son los tres saberes? Los tres saberes son conocer, ser y hacer. Los tres saberes. Conocer, ser y hacer. Un espacio para la divulgación científica y el uso de las tecnologías en la educación. Los tres saberes. Los tres saberes. Con Javier García. Hola amigos. En el día de hoy estamos en el programa de los tres saberes con un invitado de lujo, el licenciado Carlos Montes de Oca, director ejecutivo del Grupo Humboldt. Hoy queremos, antes que todo, agradecer a nuestros patrocinadores, en primer lugar a Humboldt International University, al Grupo Humboldt, a Learning for Peace, organización la cual presido en este momento, a los amigos de España, de SIATA y de Onda Campus, donde se va a hacer esta transmisión posteriormente, a amigos de la República Dominicana, a Amprotet, a Palace Company y a todos los que nos han apoyado en este empeño que estamos realizando hoy. Y por supuesto a eTalent Productions, que nos da esta posibilidad de estar con ustedes en el día de hoy. Este programa, conocido o que se va a conocer como Tres Saberes, tiene un sentido común. En los últimos años me he desempeñado como un profesional de la educación, creo que no más. Pero el saber es algo que nos ayuda en la vida, es algo que nos hace cambiar. Y saber conocer, saber ser y saber hacer es una triada dialéctica que nos posibilita entender qué debemos hacer día a día. Porque sin conocer y sin ser un ser humano correcto, decente, un buen individuo, un buen ciudadano, no pudiéramos hacer nada. O sea que estos tres conceptos están unidos de la mano. Y estoy seguro que mi invitado de hoy, el licenciado Carlos Montes de Oca, comparte estas ideas. Sin más, comenzamos nuestra entrevista. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Javier. Bien, ¿y tú? Qué bueno que estás aquí conmigo hoy. Otras veces, o casi todos los días, estamos como amigos, pero hoy me ha tocado entrevistarte. Y verdaderamente creo que tendría mucho que decirles a nuestros amigos que nos escuchan y que comparten muchas de las ideas que nosotros tenemos, igual a los que no las comparten. Porque en general, sabes que hay un debate inmenso ahora con todo esto de la pandemia y la gente está ávida de conocer qué tienen que hacer, cómo van a cambiar o a transformar la educación y que al mismo tiempo tenga de calidad. Primero quisiera que me hablaras un poco de tu trayectoria, por qué estás aquí, cómo llegaste al Grupo Humboldt, qué has hecho, cómo te has relacionado con la educación hasta ahora y qué haces ahora mismo, que después pasaremos un poco a eso más profundamente, pero háblame un poquito de tu trayectoria, Carlos. Mira, hace un poco más de 20 años que trabajo en el ámbito de la educación. Primero en educación para gobernaciones y alcaldías en mi país, en Venezuela. Luego comencé a trabajar con el Grupo Humboldt directamente con el Colegio El Ángel, la Universidad Humboldt y el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones. Luego de estar ahí por muchos años, como alrededor de 15 años, vine acá a Miami y también me integré a la Humboldt International University y a New Professions Technical Institute, que están acá en esta ciudad como sede, con diferentes modalidades en cada una de las instituciones donde he trabajado dentro del grupo, ¿no? Ahora, como bien sabes, estamos en varios países de forma presencial, no solamente Venezuela y Estados Unidos, sino también Panamá. Todo esto comienza desde hace un poco más de 60 años en España, pero trabajando directamente con la persona desde el nivel de preescolar hasta doctorados, en modalidades presenciales, semipresenciales y online. Sin duda, lo que tú decías, este año ha sido un cambio para mucha gente increíble por el tema de la pandemia. En cierto modo,
dentro del grupo está Humboldt International University, que no ha tenido mayor cambio por el sistema y la modalidad que tiene, pero sí le afecta a los estudiantes, obviamente, porque esto ha pegado directamente a todo el mundo, en cualquier país. Y ahí es donde Humboldt International University, como ese núcleo dentro del grupo, tiene alcance al planeta completo, ¿no? Excelente. O sea, que tú venías de una trayectoria de trabajo presencial y te enfrentaste o te sumaste aquí a un ámbito donde había también educación online y eso hizo tal vez transformar en ti la visión que tú tenías de esa modalidad, etcétera. O sea, quiero preguntarte, ¿qué debilidades y qué fortalezas tú le ves a esta forma, a esta modalidad de llegar a los estudiantes jóvenes, mayores, lo que sea, al público, con esto de la modalidad online y learning, como se conoce con diferentes nombres, ambientes virtuales, ¿no? Mira, fortalezas hay muchísimas, empezando por que cualquier persona desde cualquier parte del mundo y a su horario, a su conveniencia de horario, puede estudiar, puede hacer una carrera, un curso, una maestría, un doctorado. Hay también una interacción muy rica que se lleva a la realidad y a la práctica. Eso hace más efectivo lo que uno haya aprendido en la educación donde la podemos ver en Humboldt. Hay un networking, esas relaciones que uno va creando también con gente, compañeros de clase y con profesores que son de distintas nacionalidades, que tienen diferentes culturas, diferentes costumbres. Y eso, ni hablar de lo que enriquece el hacer de uno como profesional día a día y la visión que uno va teniendo acerca de las cosas. No solamente de lo que uno hace, sino también de cómo funcionan las otras empresas, de cómo funcionan otras culturas y cómo funcionan inclusive otros gobiernos con regulaciones. Definitivamente, sí. Y el comercio que se tiene alrededor del mundo. La cultura organizacional que tienen los profesores, etcétera, va sumando, claro que sí, como decía anteriormente. Entonces, llegamos a este punto que esta nueva modalidad va creciendo a medida que la gente va participando. Pero bueno, yo quisiera también que me dijeras cómo hacer para que tú que lo estás viviendo todos los días, para que este proceso porque eso es una duda que tienen muchos maestros, padres, población en general, tenga calidad. ¿Qué hace la universidad o las instituciones que tú estás dirigiendo, que estás liderando ahora? ¿Qué hacen para que exista calidad en el aprendizaje que reciben los estudiantes? Mira, nosotros intentamos buscar que la educación que se imparte sea lo más real posible, lo más actualizada posible. No tratamos de llevar al estudiante a hacer, como tú decías al principio de la presentación, el saber hacer, el saber ser, es muy importante los saberes, es muy importante el que la gente no sea mecánica, que la gente aprenda realmente a los procesos. Y dentro de esos procesos está estoy haciendo algo todos los días por una razón específica, porque me agrada, por esto. ¿Y qué va a pasar el día de mañana cuando en mi puesto de trabajo o en mi empresa o en mi proyecto se presente un problema? Yo tengo que saber resolverlo y tengo que haber sabido, aprendido qué puedo hacer, cuáles son las vías que puedo tomar a la hora de una interrupción en ese camino. Y con los profesores que tenemos, con esa experiencia que nos brindan los profesores, con herramientas como tecnología,
como experiencias también, como te hablaba, de otros países, culturas, todo eso se junta e intentamos que sea una vía de calidad y de un mayor aprendizaje real. O sea, que la calidad la pueden lograr a través de repetir un proceso como si estuvieran en un contexto real donde existe una organización, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es transmitir un poco la vida a los estudiantes y que ellos resuelvan los problemas, ¿no? Sí. Es la Los visión que... libros, que es lo que hemos visto toda la vida en educación, por supuesto, son una guía muy importante, pero nos hemos acostumbrado en la educación en todas partes del mundo de que el problema que vemos es al final del capítulo que estamos estudiando, pero nos da unos ejemplos increíbles, insólitos, que no son alcanzables para el 99% de la población. Claro. Que te hablan de un presupuesto de una empresa quizás de 2 billones de dólares, de 8 millones de dólares, y yo lo que quiero saber es cómo hago yo en mi empresa, en mi proyecto, que quizás lo que tengo son $5,000 de presupuesto. Quizás tengo que buscar el presupuesto. Todas esas cosas son elementos que se van integrando en esa educación que queremos buscar, que sea real, que sea en contextos reales. Excelente. Oye, Carlos, mira, hay una preocupación que también he escuchado mucho en estos grupos poblacionales, los cuales te mencioné, que la gente tiene terror, porque cuando tú dices, yo tengo un curso, supone la gente que siempre tiene que hacer un examen. O sea, siempre va a haber una evaluación. Entonces, cuando tú le dices a un padre, a un niño, a un joven o a una persona que quiere tomar una maestría o un doctorado, que no hay exámenes, se aterran. Dice, pero ¿cómo va a haber cursos sin exámenes? ¿Tú pudieras explicar cómo se generan las evaluaciones dentro de un proceso de educación virtual? Mira, con la educación creo yo que hay paradigmas muy hasta absurdos, diría yo, hoy en día, en el 2020. Uno de ellos es el miedo a la educación online. Lo primero que pregunta la gente es ¿a qué hora son las clases? Y la magia de la educación online, la primera magia, es que lo puedes hacer desde donde quieras, a la hora que tú quieras. Yo no te puedo atar a un horario porque pierde el sentido de lo que sería la educación online, el principio, uno de los principios. Y lo otro es, hay diferentes tipos de evaluación. Y dentro de esos tipos de evaluación está, como te comentaba, el llevar al alumno a aprender en contextos reales y con diferentes metodologías. Ahora, cuando tú le hablas al público en general de que en Humboldt International University no se hacen exámenes escritos, la gente se aterra. Claro. Y dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Por qué? Porque el ser humano lleva miles de años aprendiendo con pregunta-respuesta o una pregunta y selección simple. Claro. Pero es que la educación va más allá de eso. Claro. El aprender va más allá de eso. Y tienes que ver cómo lo haces, qué haces, la interacción con otros compañeros. Hay evaluaciones de trabajo de investigación. Los foros de discusión que se hacen en la universidad son muy ricos porque está esa relación humana que aunque estamos todos separados por la distancia, la tecnología nos une y nos lleva a discutir esas cosas que te comentaba antes, que era según tu nacionalidad, según el clima en tu país, según tu cultura, según tu religión, ¿cómo haces esto que yo también quiero hacer desde mi sitio de trabajo o desde mi país? Entonces, eso hace increíble el trabajo diario, la educación de parte del profesor o instructor y de parte del alumno, pero también el aprendizaje llega mucho más a la persona. Claro. Yo creo que a mí me parece, por lo que tú dices, que hay que buscar en esto que la evaluación no es un castigo como en otros lugares. O sea, la evaluación es más motivadora para que el estudiante en su trayectoria domine las cosas que está haciendo y pueda llegar a un resultado final de aprendizaje. Por lo tanto, tal vez
el mismo acompañamiento del profesor sea como si lo estuviera evaluando diariamente, porque está mirando esa interrelación que tiene con el instructor, con los otros estudiantes, etcétera, ¿no? Nuestro objetivo no es solo enseñar, es realmente que el alumno aprenda. Que aprenda. Eso es fundamental. Enseñar, yo puedo ir por la calle con caminar por donde tengo que caminar, el que está dispuesto y el que me está viendo cómo yo hago las cosas correctas en la calle solo al caminar, puede aprenderlo. Yo estoy enseñando, pero si yo le digo, ven, esto es así, esto es asado, y podemos ir de esta manera, aparte de esta vía, podemos tomar otra, aparte de esta manera de caminar o de cruzar la calle, podemos hacerlo diferente, para que tengas alternativas y para poder llegar al mismo destino. Es un aprendizaje yo increíble. creo, me parece que también aquí cabe el hecho de que la enseñanza no es real si no existe aprendizaje, porque Así tú mismo. puedes estar en un salón de clase explicando una clase y a lo mejor el 50% de los niños o de los jóvenes en una universidad no aprende y el otro 50% sí. O sea, la enseñanza es real completamente Sin duda. si el que recibe, el receptor, aprende. Qué bien, Carlos. Tengo otras cosas que también quisiera traerte a colación, de que, sobre todo para que nuestros amigos se aclaren de lo que sucede durante un proceso de educación virtual, y es la identidad de los estudiantes. O sea, muchos dicen, oye, pero ¿cómo es posible que ustedes crean? ¿Cómo hay la confianza? ¿Cómo existe la confianza si al final no sabemos si el que está estudiando ese es el mismo? Puede estudiar por él el amigo, el tío, el padre, la madre. Al final pueden ellos responder todas las preguntas y este estudiante no hace nada y obtiene. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se puede hacer que ustedes sepan que ese estudiante es el que es cada vez? Eso entra dentro de esos paradigmas que te comentaba, ¿no? Esos miedos que tiene la gente de decir tranquilamente y ligeramente, eso a mí no me convence por esto y por esto. En realidad sí hay técnicas y hay metodologías que nos hacen saber que el que está inscrito es realmente quien está haciendo los trabajos, quien está interviniendo en los foros de discusión, y es un seguimiento constante de parte de un profesor, que además lo hace con diferentes herramientas tecnológicas, pero también lo hace de manera directa con una entrevista con el profesor, con el alumno, y a través de una conversación. El profesor, por supuesto, tiene sus técnicas, donde al conversar con el alumno induce el tema, los temas estudiados, cómo puede mejorar, cómo puede aportar algo en la clase y en la materia. Se hace una conversación muy amena, donde el profesor sabe y se da cuenta con ciertas técnicas que es la persona indicada con la que está hablando y está registrada. O sea, no se puede dar el caso que el estudiante, que el padre del estudiante pueda hacer todo lo que tiene que hacer el estudiante. No, para Imagino nada. que por la carga académica, por todas esas cosas, y porque además frecuentemente hay una interacción instructor-estudiante o estudiante-estudiante que es imposible que sea otra persona que ocupe el lugar del estudiante. Otro de los principios dentro de la universidad es que hay interacción constante entre profesor y el alumno y los otros compañeros de clase. Eso es fundamental. Otra pregunta, mira, Carlos, interesante también, que me hace muchas veces la gente y hay veces que no sé responder. Tú sabes que ahora existen estas plataformas, Zoom, Microsoft Teams y otras de este tipo, que son como se pone en un televisor y entonces el profesor se sienta de un lado y todos los estudiantes del otro. ¿Tú crees que eso sea suficiente para llamarlo educación virtual? ¿Eso en realidad es educación virtual o qué cosa es? Ese es el nuevo tema del 2020, la educación online. Y todo el mundo quiere hacer algo online. Hay hasta fiestas virtuales y online por Zoom y por Skype y todas esas aplicaciones. Muchas de esas aplicaciones tienen hasta 10 y 12 años en el mercado. Sí, señor. Las venimos a conocer en el 2020 por el tema del virus, por la pandemia. Claro.
Eso es una de las cosas, aunque el virus trajo muchas cosas malas, también trae cosas buenas. Hay que ver las cosas positivas. Y eso es una de las cosas que nos dio. El abrir los ojos y conocer aplicaciones y herramientas tecnológicas que ya estaban en el mercado, pero que no muchos de nosotros conocíamos. Y a través de eso, no solamente hemos visto o hemos podido seguir en algún proceso educativo, sino también hemos hablado con familiares, cumpleaños, eventos, hasta misas que se han hecho por medio de esas herramientas. Pero en realidad es una herramienta más para la educación. Eso no hace la educación online. Esa herramienta es un apoyo que podemos tener en un aula para poder tener la interacción en algún momento dado viéndonos la cara. Claro. Pero como te decía anteriormente, nos corta con un hecho muy, muy importante en la educación online, que es el horario y el sitio de estudio. Claro. Sí, se da, sí lo podemos hacer, inclusive a veces es importante, es necesario hacerlo, no constantemente, lo podemos hacer quizás una vez, 2 veces dentro de un periodo académico, previamente acordado entre alumnos y el profesor, porque quizás dentro de un salón, dentro de un aula virtual, hay alumnos que están en Europa, otros en América del Sur, otros en América del Norte, inclusive hemos tenido alumnos en la India y los horarios no coinciden, son distintos uno del otro, y mientras que uno está en el medio de la hora de trabajo, el otro está a punto de dormir o el otro tiene horario de madrugada. No es fácil, pero lo debemos tomar como una herramienta para transmitir esa educación, no como educación online, pero que mucha gente lo está usando. ¿Qué otras herramientas complementan esta? Porque si tú dices que se usa también dentro de la educación virtual, ¿qué otra herramienta complementa a Zoom y todas estas cosas? ¿Qué otras herramientas se utilizan? Mira, hay muchas herramientas. ¿Qué plataformas se utilizan? Hay muchas, en el mercado hay muchas. Sencillas, Google tiene varias herramientas que son muy sencillas. La magia que tiene Google, y por eso lo hace una empresa tan grande de tecnología hoy en día, es que es muy accesible, es de muy fácil uso. Están las plataformas de estudio como es Classroom, están plataformas de trabajo como los Google Docs, que es un procesador de palabras, está los slides, que también es para presentar, digamos, diapositivas. Hay el Meet, que sería el par de Zoom que todo el mundo conoce. Son diferentes herramientas que podemos usar, que complementan la educación. Que la parte fundamental de la educación es los alumnos, el profesor. El conocimiento de todos ellos hace la educación ayudado, apoyado por distintas herramientas, que pueden ser N cantidad de ellas. O sea, fíjate, hemos hablado entonces de qué cosa es un ambiente virtual. Tú hablaste de que un ambiente virtual tiene ciertas metodologías y técnicas pedagógicas, didácticas, que es un conjunto de herramientas también. O sea, parece ser que un sistema de educación virtual es un sistema organizado, un entorno organizado, donde participan, se tienen herramientas pedagógicas, o sea, técnicas pedagógicas y didácticas, que motivan a los estudiantes, correcto, hacen la evaluación, la planificación, todo eso, unido a herramientas tecnológicas donde se adecúan ambas y esto produce entonces una educación de calidad. ¿Es así? Sin duda alguna. Entonces, voy a llevar a debate otra cosa que me gustaría escuchar de ti. Tú sabes que en los últimos tiempos está muy de moda, esta fashion, el asunto de los MOOCs. O sea, los MOOCs son los cursos estos cortos, masivos, donde participan miles, decenas de miles y veces millones de gente.
¿Crees que esto se está insertando bien dentro de lo que es la educación? ¿Qué problemas tiene esto? ¿Recomiendas tú que lo utilicen las personas para desarrollar también como parte de la educación? ¿Qué crees tú de este tema de los MOOCs y los cursos? No quiero decir un nombre, pero enlatados, no lo quiero decir enlatados, pero es un curso muy de ahí producción específico. masiva. Sí, de producción masiva, o sea, un proceso ahí productivo, ¿no? Mira, yo creo que todo tiene un público y todo tiene un para qué y un por qué. Sin duda alguna, el mercado de conocimiento, si se quiere hablar de algo así, hoy en día ha llevado a ese producto. La gente quiere algo muy rápido, de fácil acceso, quiere que quizás está sentado en la arena, en la playa, y tiene acceso de internet en su teléfono, y se le ocurrió de que quería aprender de algo, encontró un curso, quizás es mal llamado curso, pero consiguió algo que le pueda hablar por algunos minutos o una hora de un tema en específico. Está muy bueno si tú lo que quieres es una información superficial de eso. Ok. Pero realmente eso te da la información para tu trabajo, para tu día a día, para el problema que tú tienes en tu proyecto. O sea, cosas muy específicas. No lo tiene. Muy específicas. Es algo muy superficial, Ya. que es un conocimiento que quizás puede ser un buen comienzo para lo que tú buscas. Oh, excelente. Pero no es algo a profundidad, no es algo que yo en lo particular llamaría un curso como tal. Okay. Se ha popularizado porque tiene muy bajos costos, porque es de muy fácil acceso y porque la gente busca hoy en día algo muy rápido. O sea, ¿tú no recomendarías hacer una maestría o un doctorado con este tipo de módulos, pudiéramos Para decir, nada. de objetos de aprendizaje? Para nada. No hay lo que nosotros sabemos que es un aprendizaje real. Es simplemente videos. Para eso buscas varios videos en YouTube y te das tú mismo la palmadita. Claro, y dices... Tú puedes hacerlo tú mismo si quieres. Y dices, mira, yo ahora soy magíster en, no sé, en la cantidad de videos que viste en YouTube. Pero no tiene realmente una base educativa donde haya interacción para saber las diferentes opiniones y los diferentes caminos que se puedan tomar en ese ámbito. Bueno, hemos hablado bastante de todos los temas que tienen que ver con la educación virtual. ¿Qué tú les recomendarías a nuestros escuchas, a las personas que nos están mirando hoy de República Dominicana, de España, que ya sabes que este programa se va a transmitir allá también, con nuestros amigos de la Universidad de Extremadura? ¿Qué tú les recomendarías sobre la educación virtual? ¿Qué proyección tú ves que ellos puedan tomar, que la puedan tomar en serio, que puedan entender que esto también es parte de la educación? No sé. Mira, lo que yo le digo a todo el mundo básicamente es que hay que perder el miedo. Y el miedo es simplemente a lo que no se conoce. Porque esto existe desde hace muchos años, como tú muy bien conoces, pero la gente lo empieza a descubrir ahora. El tema, la palabra virtual es un mundo desconocido. Es un mundo desconocido para mucha gente. Y sobre todo por cositas, detalles que frenan a la gente y son tonterías. Tonterías porque la gente pregunta mucho, mi título tiene la palabra virtual escrita, eso no existe. Hoy en día no existe. Es lo mismo, ¿no? Un título de clases presenciales es lo mismo que de clases virtuales, ¿no? Perfectamente. Cuando te entregan aquí en Estados Unidos un título, es un título, ¿no? Es un título universitario con validez en todo Estados Unidos y en todas partes del mundo. No tiene por qué tener menos validez si tiene cierta forma de evaluar. En todas las universidades hay formas de evaluar distintas. Pero en realidad es conocer un poquito más de lo que se trata la educación online hoy, hacia dónde va, qué se puede hacer con ella
y lanzarse hacia eso sin miedo. Y uno dice lanzarse como que si fuera algo profundo, pero está ahí, a la mano, está en lo que usamos. Aprendemos cosas online, aprendemos cosas con tecnología todos los días con el teléfono en la mano, con la computadora al frente de nosotros, con el televisor frente de nosotros. Y nada se hace igual que hace 10 años. Excelente. Intentamos que la educación tampoco sea igual que hace 10 años, porque nuestras profesiones van cambiando todos los días. Nuestro accionar va cambiando todos los días. La tecnología hoy en día nos guía a muchas cosas y no es igual que ni siquiera hace un año. No podemos seguir educando igual que hace 100 años. Claro, ya la televisión pasó otra cosa. No se ha perdido ninguna de esas tecnologías. Sin embargo, esta se ha transformado y participa. ¿Cómo las personas que nos escuchan pueden saber que se estudia en Humboldt? ¿Cómo pudieran hacer para tomar una carrera, un curso, alguna de las formas de educación que tiene o Humboldt o el grupo Humboldt? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo van a hacer esas personas que están escuchándonos ahora y dicen, caray, yo quiero tomar alguna clase, quiero saber cómo se trabaja en este Muy contexto? Fácil. Pueden ingresar en la página web, es www.hiuniversity.com, o a través de las redes sociales @HIUniversity. Ahí pueden ver los programas académicos, pueden ver también información sobre la universidad, la metodología. También tienen unos links a las otras instituciones del Grupo Humboldt que están aquí en Estados Unidos, en Venezuela y en Panamá. Y las metodologías, cómo lo hacemos, si es online, si es semipresencial, si es de manera presencial también. Ahí pueden encontrar toda la información que buscan. Excelente. A los amigos es entonces hiuniversity.com, www.hiuniversity.com. Bueno, Carlos, para finalizar, te quiero hacer una pregunta de visionario. ¿Cómo ves la educación del futuro? ¿A dónde vamos? Wow, me encantaría responder algo cercano a eso. Pero imagínate que yo te pregunte cómo va a ser el teléfono celular dentro de un año. Ay, mi madre. Y la tecnología muy rápido. Y no lo sabemos. La educación... Pero has escuchado a Ken Robinson, por supuesto. Sí, pero... La educación disruptiva. Pero yo como lo veo yo y como lo quiero yo, es que haya una educación cada vez más participativa. Excelente. Que haya cada vez más discusión dentro de la educación. Crear comunidades de aprendizaje. Eso. En resumen, es crear comunidades de aprendizaje. Y pienso que hay un elemento importante que es el autorreconocimiento de la calidad de la educación. Porque supón tú que nosotros ahora aquí en el mismo Estados Unidos, la Florida reconoce esto, pero nosotros no podemos ir a otro estado a entregar un título. Y somos virtuales, podemos tener estudiantes de todos los lugares, pero para los Estados Unidos tal vez eso todavía es un problema, o para otros países. Aunque sí se reconoce con la apostille y todas esas cosas, pero hace falta, yo creo que normativamente, legalmente, llegar también a tal vez un consenso, donde haya un concilium de estas cosas. Yo lo que creo es que eso está mucho más en la mente de la gente que norma todo eso. Sí. Más allá, porque nosotros podemos tener la misma metodología, la misma evaluación y las mismas materias que una universidad que está en Alaska, pero la mentalidad es totalmente distinta. Claro. Y si coincidimos, por lo menos en lo básico, en muchos sitios, eso nos va a dar un avance increíble en muchos ámbitos. Sí, al final del día es lo que hemos hablado muchas veces. Cuando tú terminas, tienes un título y vas a un trabajo, si casi nadie te pregunta, oye, ¿cuáles son tus notas? Sino que aceptan, tienes tales características, tales competencias, revisan que esas competencias sean ciertas en las entrevistas, etcétera, y entonces entras a ese lugar. Yo creo que eso es una cosa importante y que el futuro de la educación no va a estar tan pendiente de la excesiva normalización, de la excesiva homologación de las cosas, sino que va a ser una cosa bien movida, ¿no? En el mundo, etcétera, etcétera.
Bueno, le doy las gracias a mi invitado de hoy, que hemos tenido una plática, hemos tenido mucho en nuestra vida, pero esta ha sido una plática especial y única, porque Carlos hoy ha manifestado todas sus ideas sobre algo en lo cual ambos trabajamos todos los días, junto con él, hace más de 5 años ya, y todos los días vemos que va cambiando y mejorando, y se nos ocurren nuevas cosas, y vamos haciendo cosas y cosas y cosas. A ustedes, queridos amigos, le doy las gracias por estar con nosotros en el día de hoy, agradecer también a Carlos nuevamente, un invitado de lujo, y a todas las empresas y compañías y instituciones que nos ayudan en este quehacer, que ya las mencioné, algunas de ellas: Humboldt International University, el grupo Humboldt, Learning for Peace, Amprotec de República Dominicana, CIATA de nuestro querido doctor Prieto, Onda Campus, que va a empezar a transmitir estos programas. En fin, todos nuestros amigos, todos nuestros colaboradores, le agradecemos, y recuerden que el saber siempre lleva a la paz, sobre todo a la paz interior. Hasta luego.